Buenas tardes a todas las personas que habéis venido. Estamos de cumpleaños, celebramos los 40 años de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que como sabéis se fundó aquí en la ciudad de Madrid en 1984. La muerte digna es una idea compleja en la que llevamos trabajando pues estos 40 años, ¿no? Y hemos pensado como remitirnos unos minutos, ¿no?, a los orígenes, la etapa fundacional aquí en Madrid, luego a la etapa del compañero Luis Montes, cuando fue presidente de DMD, y luego pensar en el futuro, en derecho a morir dignamente después de la aprobación de la ley orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. Entonces, para empezar, nos acompaña Ángeles Alcalde. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que todos sabéis que el DMD hace 40 años se inicia con una forma un poco particular, ¿no? Desde el momento fundacional en que Miguel Ángel Lerma envía esa carta al periódico El País, el periódico El País siempre nos ha apoyado. Y esto hay que decirlo en su defensa, ¿no? A pesar de lo que uno pueda pensar sobre la línea editorial, las idas, venidas, todo el mundo, este complejo empresarial, los medios de comunicación, toda esta historia, ¿no? Siempre nos ha apoyado El País y un claro ejemplo fue este, ¿no? Entonces, vamos a retroceder en 1984. Miguel Ángel escribe esa carta en noviembre del 83 y Ángeles la lee, ¿no? Y yo te quería decir, porque él escribe una carta donde dice que se ha puesto en contacto con muchas asociaciones y que le gustaría montar una asociación por el derecho a morir. Y la persona que tenga interés, que le mande una carta a un apartado de correo, ¿no? ¿Tú por qué le escribiste, Ángeles? A ver, yo la carta del 93, del 83, no la leí. Yo la que leí fue la del, a ver que lo tengo aquí apuntado, la del 15 de enero de 1984. Prácticamente eran muy parecidas las cartas, pero yo del 83 al 84 no supe nada de la asociación. Entonces, el 15 de enero escribe la carta con el título Derecho a la muerte. Es una carta bastante extensa. Te di a ti el original, que lo sigo guardando con mucho cariño. Y yo escribí al apartado. ¿Por qué escribí? Yo entonces tenía 42 años y tenía una hija de 15 años con parálisis cerebral profunda y vida vegetativa. Entonces yo sabía muy bien lo que era mantener una vida sin sentido, vamos a decirlo así. Por supuesto, en ningún momento yo me acerqué a la asociación con ninguna idea de ayuda para acortar la vida de mi hija, que era el amor de mi vida, y lo sigue siendo. Pero sí estaba completamente de acuerdo en que si algún día yo o cualquier persona estaba en esas circunstancias o parecidas, nunca querría mantener mi vida así. Yo estaba manteniendo la de mi hija porque era mi hija y porque en aquellos tiempos, y todavía no se ha resuelto el problema de los niños menores de edad, era impensable tener un acto, o sea, eso ni se me pasó por la cabeza. Pero sí recibí inmediatamente, a los 2 días, un escrito. No se había formado la asociación entonces, era solo un proyecto de asociación. Recibí una carta de Miguel Ángel Lerma, muy escueta, diciéndome que tomaba nota de mi dirección para cuando se formara la asociación, si estaba dispuesta
poder contar conmigo. Por supuesto que estaba dispuesta, y esto era el 15 de enero del 84, y hasta diciembre del 84 la asociación no se legalizó. En todo ese año hubo un trabajo muy exhaustivo, pues de lucha primero para la legalización, segundo para ir ya planteando unos estatutos, planteando los problemas con los que nos íbamos a encontrar, también nuestras expectativas. Y en todo eso pues pasó el año 84 y ya llegamos al 85. Si quieres sigo, o si no pues... Sí, no, fijaros, me estoy acordando porque estuve repasando para hacer el artículo sobre la historia los boletines del principio de aquellos años. Sí. A la asociación también se acercó Carlos Gómez, que era un señor que... Ahora voy a hablar. Vas a hablar de Carlos, ¿no? Sí. Cómo las personas que vienen a DMD ya vienen con su mochila cargada de valores. O sea, DMD no les convence de nada. Y una cosa que me llamó la atención, y ahora te paso la palabra, es que Carlos decía, cuando leí esa tribuna de Miguel Ángel Lerma, pero yo me sorprendí y dije, pero si esto es lo que yo pienso. Entonces, muchas personas se acercan a DMD cuando descubren que lo que plantea DMD es lo que ellos piensan desde que tienen uso de razón, ¿no? ¿Qué vas a contar de Carlos? Bueno, de Carlos podría estar hablando toda la tarde, pero bueno, el tema es que cuando yo escribo la carta, la asociación se legaliza el 13 de diciembre del año 1984. Entonces Miguel Ángel Lerma me escribe una carta diciéndome que soy el socio número 13. Bueno, no me gustó nada lo del número 13, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces me decía, yo les escribí una carta al apartado, previamente, como ya he contado, cuando escribió Miguel Ángel, y en esa carta de recibo de Miguel Ángel me dice, paso tu carta a Carlos Gómez, porque en ese periódico del mismo día que Miguel Ángel escribió la carta, Carlos Gómez, te lo di a ti, escribió una carta al director explicando su caso, que era un enfermo de leucemia y que era un amante de la vida, pero era muy consciente que su enfermedad le iba a llevar en algún momento a tomar según qué decisiones y que no querría de ninguna forma pues tener una muerte con un encarnizamiento terapéutico, que ya había hablado con sus médicos de Valdequilla y que estaba de acuerdo en todo el planteamiento de la carta de Miguel Ángel. Entonces Carlos recibió mi carta y, sin yo esperarlo, me escribió una carta pues en la que yo me sentí absolutamente comprendida, y sin una persona que no me conocía de nada, pues me dio una fuerza y una compañía como pocas veces recibes en la vida de alguien que no te conoce. Entonces sigo, la asociación se legaliza y el día, no me acuerdo qué día de enero, tenemos la primera Junta General aquí en Madrid de socios en derechos humanos. Entonces ahí ya participa Carlos. Se forma la junta directiva, que la tengo aquí, con los nombres, que siento que nadie esté aquí, porque en la junta directiva había un chico de 25 años, José Antonio de la Araga, que fue el secretario durante unos años de la asociación y hizo un trabajo fabuloso.
Bueno, y a partir de ahí pues empezamos a rodar. Empezamos... Todos eran muy jóvenes, ¿no? Todos éramos, bueno, había personas no tan jóvenes, pero bueno, yo tenía 42 años y yo creo que eran más jóvenes. Luego pues había gente de 50, 60, pero es que éramos muy pocos, es que éramos 30 personas. Entonces pues tampoco había mucha variedad de edades, ¿sabes? Pero bueno. Y entonces se forma ese grupo promotor, se legaliza la asociación con todos los vericuetos que tuvo y vais haciendo reuniones periódicamente. Miguel Ángel Lerma además tenía una vocación internacionalista innegable porque él quería tener el respaldo de otras asociaciones de Europa y del mundo entero. Y es curioso porque Ángeles es pediatra, es médica, se me ha olvidado decir. y Miguel Ángel le encarga un trabajo sobre las unidades del dolor, cómo se está tratando el dolor en los años finales de los 85. Y ¿tú qué encuentras? Yo me planteo el trabajo, lo tengo aquí, si queréis luego os paso algún trabajo, podéis quedar con ello y para leerlo, porque tengo copias. Bueno, yo me dedico a ir por todos los hospitales donde hay un centro del dolor. Voy a La Paz, voy al Ramón y Cajal, voy al Gregorio Marañón, voy al 12 de octubre. Esos 4, no sé si iría alguno más, ahora mismo no me acuerdo, pero a esos 4 fui. La negativa fue totalmente absoluta. O sea, me acuerdo que, no sé si fue en La Paz o en el Ramón y Cajal, yo llevaba un impreso de, no sé si ya se había propuesto, se había hecho o era una copia de un proyecto del testamento vital. Y yo preguntaba por el jefe de servicio del departamento del dolor, y sí conseguía hablar con ellos, me pasaban a su despacho, me recibían y yo les explicaba que se acababa de fundar una asociación llamada Derecho a Morir Dignamente y les llevaba los estatutos, que ni los miraban, por supuesto, y un impreso del testamento vital. Me acuerdo que en La Paz o en el Ramón y Cajal, no estoy segura, al enseñárselo, el médico lo cogió y le pregunté yo, ¿tú qué harías si un enfermo viene con este testamento vital? Y me dijo, bueno, me lo cogió y me dijo, mira lo que yo haría. Y lo rompió en todos los trozos que le dio la gana y lo tiró a la papelera. Esa fue una de tantas, no fue la más agresiva, tengo que decir que fue la más agresiva, pero fue muy doloroso encontrar una negativa total. En esos tiempos también se hizo un congreso, un curso en el hospital clínico, que lo he leído en uno de los boletines, sobre el tratamiento del enfermo terminal. Y se pasó una encuesta a los médicos del hospital clínico y ninguno estaba de acuerdo con el planteamiento de Medel. Ni uno solo. En el año 86, creo. Sí, hay que tener en cuenta que en el 86 se hace la Ley General de Sanidad, que por primera vez reconoce el derecho a rechazar un tratamiento y el consentimiento informado, que luego se desarrolla ampliamente en el 2002, ¿no? Y ya por terminar esta etapa y dar un salto en el tiempo, bueno, pues un día Miguel Ángel Lerma dice que se va a vivir a Estados Unidos. En el 89. Y el grupo se queda compuesto y sin novia, o descompuesto y sin novia, descompuesto y sin novio. Y empieza como una travesía por el desierto, porque era un líder muy trabajador. Él era el motor de la asociación, en tanto
en todo el trabajo que lo llevaba él, como en entrevistas a medios de radio, de televisión. Él no paraba. Entonces sí tengo que decir una cosa, porque no... El vicepresidente primero de la asociación era un médico, tengo por aquí su nombre, pero al año se dio de baja, y entonces a Carlos le nombraron vicepresidente. Pero eso fue en el año 85 ya, o sea, rápidamente. Y esto fue, pues no sé si en febrero del 85, y en mayo del 85 Carlos muere, inesperadamente, porque nadie se esperaba que fuera una muerte tan cercana, que tuviéramos que afrontar eso. Entonces, pues, a mí me nombran vicepresidenta, y yo, pues, de alguna manera dije que sí, porque tenía que sustituir a una persona que para mí había sido, pues eso, un maestro y un amigo, un compañero, y entonces pues estuve de vicepresidenta de junio del 85 hasta que Miguel Ángel dice que se va. Y entonces, claro, pues nada, ya nos quedamos muy chapados, y Barcelona nos propone pasar la junta directiva a Barcelona. En Barcelona se había creado un grupo ya muy fuerte, estaban teniendo unas actividades importantes, y nos pareció lo correcto, que ellos en ese momento tenían más fuerza y más posibilidades que nosotros, incluso hasta económicamente, y pasamos la junta directiva, nombraron a Paniker de presidente, y ahí pues acaba un poco la primera etapa de DMD en Madrid. Muy bien. Año 90, Paniker presidente, DMD pasa a Barcelona. El grupo catalán es sobre todo un grupo intelectual, claramente, que trabaja muchísimo en el testamento vital. No quieren ni oír hablar de la atención personalizada ni de la guía de muerte voluntaria. Hay una tensión con los socios. En el año 98 muere Ramón Sampedro, y ahí es el verdadero inicio del movimiento ciudadano por una muerte digna en el Estado español, ¿no? Porque lo de Ramón Sampedro provoca una movilización social, que se hablara en los bares, en las casas, en todas partes, ¿no? Ahí pues nunca le estaremos suficientemente agradecidos a Ramón, tanto su lucidez mental, sus escritos, como su plan para enviar unas cintas de VHS a varios medios de comunicación para que hubiera cierta competencia y los emitieran en la televisión. En ese año 98 es en enero, una campaña de autoinculpación que fue un éxito. Ahí nos asociamos bastantes personas, y en Madrid se crea el grupo, se refunda de alguna manera, aparecemos nuevas personas por el grupo de Madrid. Algunas de ellas están hoy aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, Bruno, que era informático, bueno, el pobre lo será toda la vida, se ofrece a crear una página web, empezamos a proponer actividades, y mi grupo tiene bastante actividad, bastante fuerza, hasta el punto de que en un momento dado se produce cierta tensión con Cataluña, porque como que ellos pretendían que pidiéramos permiso para casi cualquier cosa, y es curioso, ¿no? Como de la centralidad de Madrid se pasa a la centralidad de Barcelona, y esas tensiones territoriales que al final se resuelven no sin bronca y sin tensiones, pues haciendo un modelo federal en el cual más o menos todas las asociaciones tuvieran su acomodo, ¿no? Galicia se había fundado ya con el movimiento de Ramón Sampedro, Euskadi en 2001, Madrid en 2002, y así es como se inicia el modelo federal. Y así vamos trabajando prácticamente desde el 2002
pues Madrid es la que va gestionando la asociación, y en 2005 ocurre la infamia Lamela, o el llamado caso del Hospital Severo Ochoa de Leganés, ¿no? En la cual el jefe de urgencias, todo su equipo, Luis Montes, es acusado de 400 homicidios o 400 sedaciones con resultado de muerte. Bueno, y aquello también hay bastante escándalo, ¿no? Nosotros enseguida vinieron los medios de comunicación a tratar de pescar para ver si DMD denunciaba a Luis, porque esas sedaciones, me acuerdo que estaban empeñados con la historia del Transilium, es que el Transilium, digo, mira, cada uno utiliza lo que tiene en la farmacia, no lo que tú quieres. A lo mejor el midazolam pues es mejor, mucho más caro, pero si no hay midazolam, pues utiliza Transilium, eso no es el problema. Digo, pero es totalmente, me acuerdo del Mundo, es totalmente imposible, si tú sabes cómo funciona el servicio de urgencias, que haya un tipo, o dos o tres, que estén cometiendo homicidios sistemáticamente sin el conocimiento de todo el hospital. Eso es totalmente imposible en un servicio de urgencias, ¿no? Bueno, se monta aquella cacería y yo le propuse a Luis que se incorporara a la asociación, ¿no? Y así lo hizo. Y aquí es donde entramos en esta segunda etapa que ha sido tan importante para DMD, ¿no? En todo el Estado, ¿no? Luis enseguida tira de sus amigos en el hospital e invita a varias personas a incorporarse a la asociación. Entre ellas Fernando Soler, compañero del hospital, que entonces estaba trabajando. A Luis le quedaba, me acuerdo de su frase, porque yo cumplí 60 años y él decía: tengo 60 o 61, los 3 o 4 años que me quedan para trabajar, yo no voy a iniciar ningún proyecto profesional nuevo, los voy a dedicar en cuerpo y alma a la Asociación Derecho a Morir Indignamente, porque esta causa me parece buena, ¿no? Doctor Soler, ¿cuál es tu primera impresión cuando tú conoces DMD en 2008, 2009? Pues si tengo que ser sincero, y intento serlo, en aquellos momentos en los que todavía no había una sentencia que exculpara a Luis, algunos, yo entre ellos, le aconsejábamos que no saliera ninguna foto junto con DMD. Agradecíamos mucho la colaboración, sobre todo una colaboración que nos enseñaba aquello que estábamos haciendo. Es decir, nosotros hablábamos en prosa y no sabíamos que estábamos hablando en prosa. No teníamos muy claro la diferencia entre una sedación y una eutanasia. Ni lo teníamos claro ni nos importaba lo más mínimo, ¿no? Sí, teníamos claro que la gente no tenía que morirse rabiando como un perro, ¿no? Y como se llamara eso, pues no lo teníamos claro, no lo habíamos planteado cómo se llamara eso, pero claro, una vez en la Melazo, pues había que hilar fino, ¿no? Fernando nos aportaba ese conocimiento, ¿no? Y sin embargo, teníamos bastante claro que en aquel momento, si Luis aparecía al lado de Fernando, se le asociaba de alguna manera con DMD, eso para la brunete mediática que llamaba Luis, para la derecha mediática, era una confesión de culpabilidad, ¿no? Y yo, si ya lo decíamos nosotros, que era un asesino, está con estos, ¿no? Y no teníamos claro si eso también podía pasar con el elemento judicial. De tal manera que le aconsejábamos: Luis, con estos chiquitos, las relaciones a distancia y que no se transparenten, ¿no? Cuando finalmente en el 2008 una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid decide que allí no se ha cometido ningún asesinato, es más, no solo no se ha asesinado a nadie, sino que no se ha hecho mala práctica, que era lo que había dicho la sentencia en primera instancia, que no habíamos matado a nadie, pero que se había practicado mal la medicina, literalmente. Una vez que eso ya ha llegado, pues el mérito que yo entiendo que tiene Luis es que en lugar de hacer lo que habríamos hecho la mayoría, yo desde luego, retirarse uno a los cuarteles de invierno, intentar pasar desapercibido lo que quedase y pasar hasta el último día de la forma más discreta posible, sin que nadie
te pudiera reconocer por la calle, ¿no? Pues él no hizo eso, ¿no? Los de la Brunete y compañía y la derecha política habían pensado que Luis iba a ser fácil de liquidar, ¿no? De hecho, se montaron una cacería que acabara con él, ¿no? Porque Luis, todo hay que decirlo, aparte de un luchador nato desde pequeño, pues traía un bagaje de su estancia en Móstoles, traía un bagaje de haber luchado activamente contra esa patraña bíblica del parto con dolor, parirás a tus hijos con dolor, había luchado contra eso. Y ahora en el Severo Ochoa contra el morirse con dolor también, era un anestesista, le salía además de eso, ¿no? Luis tenía que ser quitado de la faz de la tierra porque era un ejemplo muy pernicioso, ¿no? Para los guardianes de la ortodoxia. Toda su trayectoria profesional era muy perniciosa, había que acabar con esa deriva inmediatamente. Sí. Luis, que no se había dejado vencer, que había superado aquello, era un poco como el ejemplo este que hay del junco, ¿no? El junco que se dobla pero no se rompe. Luis era exactamente eso, ¿no? Encarnaba perfectamente esa metáfora del junco. Y cuando acabó, y ya se le reconoció que no era un asesino públicamente, hizo lo contrario que hubiéramos hecho casi todos y dijo, ¿no queríais caldo? Pues vais a tener varias tazas. Y entró en DMD. Decidió que, y esto es importante porque Luis ha sido importante para DMD, pero DMD ha sido muy importante para Luis. La lucha en DMD, el trabajo en DMD para Luis se convirtió en su vida, en lo que le esperaba. Ese proyecto vital y profesional que no se iba a plantear porque ya estaba cerca de la jubilación, pues se convirtió en esto y lo fue literalmente, además hasta el último día de su vida, ¿no? Pues, todos sabemos, murió en acto de servicio, hasta el último instante, ¿no? Entonces él tenía un capital humano muy importante. Desde el principio el pueblo llano tenía claro con quién estaba, con Luis Montes. No se creían aquellas patrañas, sabían que aliviarle el dolor a una gente que se está muriendo era como mínimo una obra de caridad y que aquel señor había que respetarle y quererle mucho. Se había convertido de hecho en un icono de la dignidad, ¿no? En la vida y en la muerte. Era una persona que encarnaba eso, la dignidad, fundamentalmente, la resistencia, la capacidad para resistir una campaña de 3 años de Chavo. Solo hay que recordar la prensa de entonces, ¿no? La prensa, la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Fueron 3 años terribles, ¿no? Para Luis y para todo el mundo que estaba a su alrededor. Lo que hizo, su primera idea clave fue: este capital que tengo, este pueblo que me sigue, hay que pasárselo a DMD. Luis era muy conocido, pero DMD no era tan conocido en el mundo. Y se dedicó a asociar su figura a DMD de tal manera que cada vez que alguien llamaba, a muchos contactos que tenía Luis, llamaba para pedirle una comparecencia, un acto en Villanueva de Pardillo, el club de amigos de la gaita, o lo que fuera, ¿no? Luis iba con DMD. El acto lo patrocinaba DMD y Luis lo llenaba, porque era Luis, no DMD, el que llenaba los salones de acto de los sitios, ¿no? Luis llegaba allí en olor de multitud, daba igual lo que fuera a decir, el olor de multitud, y él, ese olor de multitud, lo transformaba en nuevos socios y socias. Y venía tan contento de cada acto de esos con 10 nuevas inscripciones. Y las dejaba allí encima de la mesita, tan contento. Esta era su idea primera, ¿no? Esto tiene que crecer, DMD tiene que crecer. El siguiente paso de ese crecimiento, porque conforme iba creciendo DMD también iban aumentando los ingresos, eso era de paso para DMD, y había más disponibilidad, ¿no? Con eso ya tenía claro que era el primer paso, pero no el paso definitivo. DMD, si quería influir
generar un cambio social del calado que suponía el que se admitiera, incluso legalmente, que se admitiera el derecho a uno decidir sobre su vida y su muerte. Eso era un cambio muy radical. Y sabía que no valía con que fuéramos muchos los que estábamos a favor de eso. Necesitábamos una organización, una estructura que nos permitiera influir en los sitios donde había que influir para que el cambio social fuera además un cambio legal, camináramos hacia ese cambio legal. Y cada acto al que iba se encargaba de buscar 2 o 3 personas que estuvieran por la labor de trabajar por DMD y rápidamente les convertía en una, ¿cómo se dice? Una célula, sí, un grupo local. Sí, bueno, antes de que eligiera una gestora. Montaba una gestora con esos 2 o 3 personas y echaban a andar. Y se convertían en un grupo local. El invento del grupo local, que no es que sea una idea original de Luis, pero en este caso sí, para DMD lo convirtió en la estructura básica de DMD. Grupos locales que trabajaban en su medio territorial y se iban uniendo unos a otros y de abajo arriba se relacionaban con los centros de poder de su distrito, de su barrio, de su pueblo, y poco a poco iban haciendo una estructura que empezaba por abajo, por la base, y se sustentaba hacia arriba. Lo contrario de lo que habríamos hecho todos, que hubiéramos montado una junta regional y a partir de ahí luego las provinciales y no sé qué. Este trabajaba de abajo arriba, era un visionario, la criatura. Tengo que decir que todo esto que estoy planteando como una idea de Luis, entonces Luis era un tándem, eran Marín y Luis, eran como 2 siameses. No se sabía, bueno, luego hemos sabido que a veces tenían discrepancias, pero no trascendían. Eso era, lo que decía uno lo decía el otro, era así de sencillo. Una de esas células que montó fue, sin el paso primero directamente los que estábamos en la mesa camilla, que era entonces DMD. Para nosotros DMD era una estructura de mesa camilla. Los que trabajaban en DMD, cuando llegamos nosotros, cabían en una mesa camilla, una mesa pequeña, no eran 3 o 4, ¿no? Y cuando llegamos nosotros, pues ya hubo que ensanchar un poco la mesa y esa mesa, que ya no era camilla, sino un poco alargada, pues se convirtió en la Junta Directiva de Madrid. Pero no os creáis que dirigíamos nada. La Junta Directiva de Madrid estábamos para aplaudir lo que decidían aquí el tanto. La verdad es que estábamos de acuerdo normalmente con lo que hacían, ¿no? Pero Bueno, siempre. bueno, generalmente sí, excepcionalmente no. Y ellos venían y decían, pues hemos decidido esto. Y nosotros decíamos, pues está bien pensado, bien decidido. Aplaudíamos y por unanimidad aprobábamos en la Junta esa decisión que ellos habían tomado. Esto sí suena muy mal, parece que eran dictadores, ¿no? Pero la realidad es que la gente que tiene las cosas muy claras, pues está poco inclinado a la asamblearia, ¿no? Al movimiento asambleario, a que cada uno diga su parida, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el fondo, pues nos evitaban las direcciones y tal. Aprobábamos y punto, ¿no? Esto ha cambiado mucho, luego a lo largo del tiempo nos hemos ido renovando, afortunadamente, pasando a clase pasiva, unos y otros, y la Junta de hoy no tiene nada que ver en ese sentido, ¿no? Primero porque es plenamente democrática, está elegida en una asamblea, no es el resultado de que somos los que somos, no quién va a ser la Junta más que nosotros, si no hay otros que trabajen aquí, ¿no? Pues nosotros somos la Junta. Y me falta un pilar de Luis que yo creo que es muy importante, la tercera pata de Luis en DMD. Tiene claro que una asociación que pretende tal cambio social no puede estar gestionada por voluntarios que dedican algunos ratitos sueltos que tienen, unas horas entre los niños y... Su idea es, hay que profesionalizar DMD. Y además para eso tiene que servir el incremento de ingresos por para tener un personal
que trabaje en DMD, que trabaje para DMD y que sea profesional, es decir, que cobre su salario por eso que está haciendo. Desde luego, tiene que ser alguien que no sea solo alguien que viene a por una nómina, sino tiene que ser alguien que sea activista, ¿no? Que esté por la causa, además. Y no quisiera olvidarme de nadie, pero hay un capítulo de personas que la mayoría todavía que tienen un papel muy importante en la DMD que es hoy, ¿no? Manu, Pablo, Carol, Monse, no está aquí con nosotros Vanessa, un poquito más adelante Esther, bueno, personas, sí, pero esto ya viene después de la etapa de Luis. Estamos hablando de la etapa de Luis. En aquellos momentos, estos eran las personas que tenían la doble condición. Eran trabajadores asalariados de DMD. Me acuerdo una vez que dice Luis, vamos a ver, una asociación que tiene ahorros, menuda mierda, no somos ni capaces de gastarnos el dinero de las cuotas. Hay que gastar este dinero, hay que contratar gente, poner a tope la máquina. Y eso nos costó una discusión en la junta directiva, porque había otros compañeros y compañeras que decían que íbamos a descapitalizar la asociación y a arruinarla. Y Luis y yo manteníamos, no, vamos a entrar en déficit, además lo explicamos en la asamblea, pero la idea es que en 2-3 años equilibraremos gastos e ingresos, como así fue, como suerte, porque si no... Podríamos no haber estado aquí en este momento, pero de hecho estamos. Es decir, que tenía razón en eso, ¿no? Y yo creo, si me permite, que era arriesgado, pero si no arriesga uno, no gana, ¿no? Esto era, digamos, el esquema mental y el trabajo de Luis, cómo iba enfocado, ¿no? No sería honesto ni haría justicia si olvido una pata que para Luis no era muy importante. Luis era, como él decía, un hombre de acción, no de reflexión, no se puede estar todo el día pensando, hay que actuar. Lo que él llamaba un retintín, o cachondeo, y una miaja de mala leche, el taller de escritura, también conocido como los Fernandos, ¿no? Dos que están aquí y Pedros, que no está aquí, éramos los Fernandos, los que pensábamos. Bueno, Marín evidentemente estaba en todas las salsas, en los que pensaban, en los que hacían y un poco en todo, pero los demás éramos pensadores, y no sé si libre pensadores, pero pensadores por lo menos, ¿no? Ese equipo nos dedicamos a armar, ya he dicho de dónde veníamos, de la ignorancia más supina, pero nos dedicamos a armar ideológica y argumentalmente la asociación, a dar razones para defender lo que defendíamos y a elaborar materiales que servían para formar esas pequeñas células que se iban formando en los sitios, que lo primerísimo que hacían era pedir información a DMD, Madrid en ese momento. Bueno, en este momento hay que decirlo que no había mucha distinción entre DMD Federal y DMD Madrid. Luis era una figura que abarcaba todo y era DMD. Nosotros no teníamos ninguna conciencia de que no fuéramos toda la DMD, ¿no? Sino que éramos de Madrid solamente. Bueno, hacer esos materiales para la gente que estaba en provincias y que quería formación, pues fue una tarea que nosotros hacíamos y que Luis siempre... Yo creo que le gustaba leer muchísimo, sí, pero no pensaba que eso lo había escrito alguien, ¿no? Porque ese alguien que escribía perdía el tiempo en realidad, podría estar haciendo otras cosas, trabajar, ¿no? Porque escribir no era trabajar. Y hicimos, pues, bueno, especialmente fue muy fundamental, ahora que tengo aquí a la directora actual, la revista de DMD, ¿no? Ha sido un instrumento fundamental de formación y de presentación de DMD a la sociedad. Recuerdo perfectamente el día, la tarde, en que Fernando Pedros
al que yo conocí en esa tarde, no sé si había pasado otras veces por allí, pero Fernando Pedros llegó a una reunión de aquellas, de la mesa cuadrada ya, y nos ofreció encargarse de montar la revista de DMD, una revista que sirviera para esto, para ser una tarjeta de presentación de la asociación y para que nos formáramos en este asunto de la muerte digna. Claro, en aquel momento nosotros no teníamos ni idea de lo que suponía escribir una revista, no teníamos ni pajolera idea, pero nos daba igual, así funcionábamos, ¿no? Teníamos una disposición a meternos en charcos tremendas. Naturalmente le dijimos que sí, que adelante, ¿no? Sin tener en cuenta lo que eso podía suponer de trabajo extra y tal, ¿no? Pero doy fe y lo aseguro que más de uno y más de dos números de esa primera revista en la etapa Pedros salieron íntegramente de sus manos, entera. Tenía 17 alias y se escribía una revista entera en 2 patadas, ¿no? En una semana. Bueno, yo creo que sin esa labor relativamente minusvalorada por Luis, tampoco DMD estaría donde está hoy, porque ha habido una labor de formación general, de apertura a la sociedad para explicarle qué es lo que buscamos, por qué lo buscamos, cuál es la base filosófica. Sí, es verdad que a ver, Miguel Ángel Lerma puso el primer discurso, que duró un montón de años, 20-25 años, fue el tríptico de DMD. Paniker añadió bastante contenido filosófico, de justificación intelectual, ¿no? Y la asociación tenía bastante prestigio, pero la etapa de la revista y de Luis Montes fue aterrizar ese discurso en la ciudadanía, ¿no? En personas. Primero, era la primera vez casi, bueno, siempre ha habido gente, pues que médicos, médicas, enfermeras hablaban en público de la eutanasia, en asociaciones de vecinos, en un montón de foros. A Luis le ofrecieron un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entonces, todo eso, aunque el discurso ya estaba, gracias a la revista, el discurso fue consolidando y ese prestigio fue aumentando. Y entonces, bueno, pues DMD ha conseguido tener una reputación sobre el tema, pues bastante buena, que influyó directamente en que se aprobara una ley. Y Luis lo tenía claro. A ver, dependemos de los políticos, pero si no existiera DMD, nunca se habría aprobado una ley en España, que es como una anomalía dentro de cómo están yendo las cosas en Europa, ¿no? Y luego Luis, la aportación política, ¿no? Una opción política de decir, tenemos que juntarnos con los compañeros de camino, con las asociaciones de vecinos, con movimientos feministas, movimientos LGTBI, movimientos por la memoria histórica. Esos son la base social de DMD. Por ahí tenemos que crecer. Él, cuando fue nombrado presidente en 2009, había 2.000 socios, y cuando murió en 2018 había 7.000 socios. Ya somos 8.000. Es decir, que los frutos de esa hiperactividad a la que Luis, que Luis lideró en la asociación, pues están ahí, ¿no? Y de eso estamos ahora mismo disfrutando, ¿no? Y luego él supo, o sea, bueno, él era muy proselitista, ¿no? Él iba continuamente recopilando gente y consiguió... Luis era un seductor, no había forma de decirle que no a Luis. Si Luis decía que te vendía una papeleta de la Lotería de Médicos Sin Fronteras, te la vendía. Y si te decía que lo que tenías que hacer era afiliarte, salía de allí con un papelito firmado por ti y que te habías afiliado. O sea, Sí, no hay que, decir que no. sí, y hay que recordar que cuando Fernando Pedros ya le puso un ultimátum a la Junta Directiva diciendo yo quiero dejar la revista, que ya estoy muy mayor y esto me cansa, afortunadamente Fernando Soler cogió el relevo y asumió esa tarea durante unos años, que es una tarea que pesa. Y luego, casualmente, ha ido a parar a Loren, que está a su izquierda, ¿no? Yo he sido el único que no era voluntario en la dirección de la revista.
Pedros y Lorén han sido voluntarios. Yo no lo fui, no tuve más remedio. Por eliminación. Por eliminación. O lo hacía Fernando Solero, desaparecía. Yo quiero mostraros simplemente el trabajo de todos estos años con dos documentos que tengo aquí y agradecer pues a todos los que habéis hecho posible que hayamos llegado a este momento. Esto es el primer boletín de la asociación. 4 o 5 hojitas y nada más. Así estuvimos, creo que hasta el número 45 o 46, que fue un boletín que también lo tengo aquí, bueno, no os lo voy a enseñar, que se editó en Barcelona, dedicado a la muerte de Ramón San Pedro, en el que tú tenías un artículo. Y bueno, y esta es la revista, no la tengo que enseñar. O sea que muchísimas gracias a todos los que lo habéis conseguido. Bueno, Luis tenía que terminar de una forma original. Sí. Como los viejos rockeros en la carretera, con las botas puestas, ¿no? Dejarnos desconcertados a todos. ¿Y quieres añadir algo más? Algo sobre... Se me ha cortado un poco la idea cuando habéis hablado de que al irse Lerma se chafó la asociación, ¿no? Que siempre he pensado que un verdadero líder es uno que cuando se va de eso que lidera no se hunde lo que estaba liderando hasta ese momento. Sigue con más o menos dificultades y sigue un camino que ya había empezado con... A la próxima vez me ponéis un pinganillo de eso, porque es que yo no sé hablar con las manos quietas. Cuando Luis se muere intempestivamente, en DMD tenemos una hecatombe, ¿no? Se nos cae el mundo encima de momento, pero no se hunde nada, seguimos trabajando. Luis nos deja un hueco que por lo menos el que yo tengo no lo he llenado nunca más, pero nos ha dejado algo que yo creo que es muy importante de ese liderazgo, que es su ejemplo, es decir, su generosidad, su capacidad de sacrificio, su honestidad. Eso, los que hemos vivido a su lado durante un tiempo, ha hecho que la asociación se mantenga. Yo creo que Luis era un verdadero líder, seguramente un líder nato que encontró su sitio, afortunadamente, gracias a la Mela. De otra manera, probablemente ni nos hubiéramos conocido, pero gracias a la Mela y como efecto secundario consiguió que Luis les dijera, pues os vais a entrar. Y se enterara a base de DMD. Sí, es verdad, gracias a Esperanza Aguirre, Luis fue presidente de DMD y yo pensaba que gracias a la corrupción del Partido Popular hubo una moción de censura, Pedro Sánchez llegó al gobierno y el Partido Socialista obtuvo los votos suficientes para que saliera su ley, ¿no? También por el marcaje al que estaba sometido con el grupo de Podemos, que la primera vez que presentaron su ley tenía 71 diputados y el PSOE 80 y pico, es decir que muchas cosas influyen luego para que haya una ley. De pronto decía, pero Pedro Sánchez, ¿qué le ha pasado? Bueno, pues le ha pasado que era esa ventana de oportunidad y supo aprovecharla y eso tenemos que estar agradecidos, ¿no? Se aprueba la ley de eutanasia. El día que muere Luis habíamos tenido una reunión con Amparo Botejara, que era una médica de Badajoz, era diputada de Podemos, porque el PSOE había rechazado la toma en consideración de la ley de Podemos. Y nosotros decíamos, a ver, es que esto no tiene ningún sentido, tomarla en consideración y luego se cambia. Y ellos, claro, tenían su visión política de que la ley tenía que ser hija suya, no de otros, ¿no? Eso, nosotros quedamos en ese punto bastante ignorantes, pero luego con el tiempo lo comprendes perfectamente, ¿no? Y él se murió sin saber que el Partido Socialista iba a presentar su propia proposición de ley. Se aprueba la ley a pesar del COVID y DMD se plantea, ¿y ahora qué? Lógicamente
gran parte de la demanda de atención personalizada de personas que están en ese contexto eutanásico, pues ya se pueden solucionar. Y bueno, recientemente en Madrid hemos elegido una nueva junta directiva que una de sus tareas es precisamente reflexionar sobre el futuro de la asociación, el plan estratégico, cómo se concreta, cómo se determinan los indicadores para hacer esta renovación tan necesaria. Y otra línea de trabajo, y ahora te voy a pasar la palabra por si quieres comentar algo, es 30 minutos quedan, ¿no? Sí, acabamos, esto lo vamos a terminar ya. Otra línea de trabajo es el suicidio por vida cumplida o la muerte voluntaria de personas que están hartas de vivir, cansadas de vivir, en general de personas mayores, ¿no? Se pone la cifra de 75, hemos estado hablando en los últimos meses sobre eso en la asociación y volveremos a convocar un debate con las socias que quieran venir para seguir profundizando sobre ello, ¿no? Lo hemos trasladado a la Asociación Federal para que se trate en todos los grupos, porque hay preguntas pues, que hay que ver, ¿no? Por ejemplo, si es oportuno o no es oportuno, una ley que tiene 3 años, ahora plantear una cosa que está fuera de la ley, si lo que se pide es una ampliación de la ley o algo que no tiene nada que ver con la ley, porque lo que se plantea es una muerte voluntaria al margen y de forma independiente de los profesionales sanitarios. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Como veis, aparte de la idea, luego las cosas hay que concretarlas y entonces te van saliendo aspectos pues, que hay que desarrollar y que están por ver, ¿no? En la revista hemos puesto un resumen de lo que se habló en el grupo de Madrid y yo te quería preguntar, Loren, tú que entraste en la etapa de Luis, luego has vivido muy de cerca, porque además ella, bueno, luego asumió la dirección de la revista, pero además es la secretaria ha sido la secretaria de la Asociación Federal y es la secretaria de la Asociación de Madrid, y ha vivido muy de cerca toda esta actividad en los últimos años, ¿no? Desde que tú estás poco a poco, pues aquí el que se ofrece, pues enseguida se le coge con lazo y se le encargan cosas, ¿no? ¿Cómo ves tu presente y futuro, ¿no? Tú de estas cosas que se plantean, tú que además tienes esa visión, ese radar internacional de cómo están yendo las cosas en Países Bajos, en Bélgica, en Canadá, ¿qué crees que tenemos que hacer? Bueno, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer y que estamos haciendo es defender los derechos sanitarios, que eso siempre hay que defenderlo, los derechos no están regalados y aunque los tengamos, pues hay que asegurarse de que se apliquen, defender la ley de eutanasia con todas sus imperfecciones, pero al mismo tiempo analizar y tener cada vez más datos y más conocimiento de sus imperfecciones, porque sabemos que es una ley médica, o sea que la decisión depende de un juicio médico, con lo cual esta ley deja de lado gente que está en situaciones de querer morir y de tener sus propias razones para morir y no poder hacerlo. Con lo cual, eso es nuestra lucha de futuro, ¿no? Y esa lucha está como esbozada en países más avanzados que el nuestro en este camino, concretamente en Países Bajos. En Países Bajos tienen una ley de eutanasia desde hace 20 años y ahora están realmente reivindicando muy fuerte, y la asociación que es equivalente a la nuestra lo está reivindicando con muchísima fuerza, lo que llaman la posibilidad de morir por vida cumplida. Es decir, que cuando una persona sin un fundamento de enfermedad médica piensa que su biografía está terminada, que ya su vida ha perdido sentido y lo que tiene sentido es acabarla con dignidad. En Países Bajos han propuesto una ley, o sea, hay una ley que está en los cajones desde hace varios años. Se piensa que con ese gobierno maravilloso, súper derechizado que tienen ahora, tiene poca posibilidad de salir, pero el debate está muy seriamente en la sociedad.
Ha habido una encuesta hace 15 días, impulsada por la asociación NVVE, que es la DMD de allí, que demuestra que un 70% de la población está a favor de una ley de este tipo. Es decir, es avanzar hacia un paso más de lo que es una ley de eutanasia, hacia una ley de autodeterminación que se aplicaría a gente de mayores de 75 años, que 75 años es como se dice, un umbral, ¿no? Se dice un umbral un poco arbitrario, pero es decir, no es una ley que concierne gente de 20 años que se encuentran con un problema coyuntural que les aplasta, sino es para gente que realmente tiene una trayectoria vital, una biografía, que piensa sobre su vida y que decide que ya es el momento de decir bye bye, ¿no? De irse. Entonces ha habido fuera también una sentencia muy importante de un tribunal constitucional, que es el alemán, que reconoce como derecho fundamental el derecho a la autodeterminación y que dice que no solo hay que reconocer ese derecho, sino que hay que poder aplicarlo, con lo cual despenaliza la ayuda al suicidio. Esos son pasos que se están dando fuera, que estamos mirando con muchísima atención, y por eso en Madrid, en el Grupo de Madrid, hemos empezado una reflexión sobre el tema de la vida cumplida como un paso más de la ley de eutanasia. Es decir, que cuando se aprobó la LORE hay gente que nos decía, pues ya no tenéis nada que hacer en la vida, podéis cerrar la puerta. No, es cuando sigue la reivindicación de lo que es nuestra lucha, que es libre hasta el final, ¿no? Una libertad total de poder decidir yo lo que quiero hacer con mi vida y cómo quiero finalizar mi vida. Muy bien, sí, creo que está claro. Y hablaba un poco de una de las cosas que anotaban, hace poco hemos tenido un encuentro de socioactivistas de todo el Estado, es el riesgo reputacional de lanzarse a actividades sin saber cómo pueden ser las consecuencias. Por ejemplo, el acompañamiento al suicidio de una persona y que luego salieran los medios de comunicación, que las cosas no fueran como pensábamos que eran. Bueno, pues en otro ejemplo en el cual hay mucha discusión es este invento que ha hecho Philip Miske, el australiano que vive en Ámsterdam, del sarco este que tú te metes y sale el nitrógeno, de una tipa que estaba en el bosque y se suicidó ahí. Bueno, hay discusión y hay que ser prudentes, pero a la vez hay que, entiendo yo, o es la propuesta un poco de la asociación, que hay que matizar y hay que concretar, seguir el mismo camino que para la ley de eutanasia, es decir, visibilizar a las personas mayores que deciden morir de forma lúcida y responsable, para contar a la sociedad un discurso alternativo al suicidio como producto de la locura, al suicidio como acto violento y en soledad, al suicidio de los jóvenes, adolescentes, etcétera, etcétera. Y eso es un reto al que nos tenemos que enfrentar y que iremos trabajando con vosotras cuando próximamente convocaremos nuevos grupos por si queréis participar y ver la manera de que lo hagáis, ¿no?